Hermanos, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante en la vida de todo creyente, un tema que el Señor Jesucristo fue uno de los, en su sermón el sermón del monte, fue uno de los puntos principales que él tocó, una enseñanza muy hermosa de nuestro Señor Jesucristo. Y el tema de hoy entonces lo he titulado ¿Qué enseñó Jesús con respecto al enojo? ¿Qué enseñó el Señor Jesús con respecto al enojo? Y para entender las palabras de nuestro Señor Jesucristo, me gustaría primero, antes de leer Mateo 5, es lo que vamos a leer el día de hoy, antes de leer ese capítulo, quiero darles una explicación de ciertas palabras que nuestro Señor Jesucristo va a utilizar. Palabras de ese tiempo, palabras del sistema judicial del tiempo de Jesús. Así que preste atención rápidamente antes de leer lo que vamos a leer. Quiero explicarles el sistema judicial en los tiempos de Jesús, porque es algo muy importante que tenemos que entender para realmente entender las palabras de nuestro Señor Jesucristo. En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo habían tres diferentes tipos de cortes. Tenían las cortes de 3 jueces, cada ciudad tenía una corte de 3 jueces. Luego también tenían una corte de 23 jueces que se llamaba el tribunal. ¿Okay? Y luego tenían, como decir, la Corte Suprema, que era la corte de 71 jueces, que era el consejo, el Sanedrín. Estas son palabras que el Señor Jesucristo va a utilizar en su enseñanza. Ahora, este sistema judicial no fue inventado por el ser humano, es algo de Dios, porque Dios es un Dios de leyes, amén. Dios es un Dios de orden. Entonces el Señor Jesucristo, el Señor, Dios cuando dio la ley de Moisés, le dijo a Moisés, por ejemplo, en Deuteronomio 16:18, le dijo, nombrarás jueces y funcionarios que juzguen con justicia al pueblo en cada una de las ciudades que el Señor tu Dios entregará a tus tribus. Entonces, todas las ciudades, mis hermanos, en los tiempos de Jesús, tenían estas cortes de 3 jueces. Pero si el delito era serio, ¿okay? El Señor le había dicho a Moisés en Deuteronomio 17, versículo 8, que si se enfrentaban con casos demasiado difíciles de juzgar, tales como homicidios, ¿okay? Como pleitos, violencia y otros litigios que surjan en las ciudades, irás al lugar que el Señor tu Dios elija y te presentarás ante los sacerdotes levitas y ante el juez en funciones, los consultarás y ellos te darán el veredicto. O sea, había una corte más alta, ¿verdad? De los delitos más serios, que se llamaba el tribunal. Y cuando ellos tomaban una decisión, el Señor le dijo a Moisés que tenían que actuar conforme a la sentencia que ellos dicten en el lugar que el Señor elija, y harás todo lo que te digan. Procederás según las instrucciones que te den y el veredicto que pronuncien y seguirás al pie de la letra todas sus decisiones. O sea, lo que ellos decidían, los levitas, en el tribunal era final. Nadie podía cambiar esa decisión. ¿Okay? Y luego tenían también una corte de 71 jueces, ¿okay? 71 jueces, para los casos ya extremadamente serios, como traición a la patria, por ejemplo. Y esto estaba basado en Números 11, versículos 16 y 17, cuando el Señor le dijo a Moisés, tráeme a 70 ancianos de Israel y asegúrate que sean ancianos, gobernantes del pueblo, lo llevas a la tienda de la reunión y haz que esperen allí contigo y el Señor va a descender, yo voy a descender para hablar contigo y compartiré con ellos el espíritu que está en ti para que te ayuden a llevar la carga que te significa este pueblo. Así no tendrás que llevarla tú solo. Entonces, como repaso, tenían en los tiempos de Jesús 3 tipos de cortes. La corte de 3 jueces,
la corte de 23 jueces y la corte de 71 jueces, que era el consejo. Entonces, si tú te robabas una manzana, ¿a dónde te llevaban? La corte de 3 jueces. Si matabas a alguien, ¿a dónde te llevaban? Al tribunal, a la corte de 23 jueces. Si traicionabas a la patria o hacías algo muy ofensivo contra Dios, como por ejemplo, el Señor Jesucristo decía que Él era Dios y lo llevaron al consejo, al Sanedrín, ¿no? Porque era un pecado muy grande decir que uno era Dios, era una blasfemia. ¿Entienden, mis hermanos? Entonces, cada corte depende de la seriedad del delito. Muy bien, ahora que entendemos esto, vamos a entender bien claramente la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Así que por favor abran sus Biblias a Mateo 5, versículo 21. Mateo 5, versículo 21. Mateo 5, versículo 21. ¿Qué enseñó nuestro Señor Jesús con respecto al enojo? Mateo capítulo 5, versículo 21. Señor Jesucristo se está dirigiendo a los escribas y a los fariseos, ¿ok? Porque ellos se consideraban justos ante Dios. Pero el Señor Jesucristo comienza a decirles esto: ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. ¿Cuántos jueces habían ahí? 23 jueces. Era algo serio, ¿ok? Y eran jueces no de tu tribu, eran jueces de la tribu de los levitas, por lo menos de tu tribu, eran parientes tuyos. Pero te está llevando a otra tribu y lo que ellos decidan era algo serio. Nadie podía cambiar esa decisión. Entonces, los fariseos, los escribas, ellos sabían de esta ley y ellos decían, bueno, yo no he matado a nadie, así que yo estoy bien con Dios, ¿no? Yo no he asesinado a nadie, así que no tengo ningún problema. Nadie me va a juzgar, no voy a tener que ir al tribunal. Pero miren lo que Jesús les dice: pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Esto es algo serio que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Serio. Jesucristo, en otras palabras, nos está diciendo que el enojo es algo serio para Dios. El enojo es algo muy serio para Dios. Ahora, nuestro Señor Jesucristo se enojó, Dios se enoja, pero el Señor Jesucristo, su enojo no era un enojo que lo llevaba a pecar, era un enojo justo. Él se enojaba porque, ¿se acuerdan cuando en el templo lo utilizaban prácticamente para hacer dinero, sacarle dinero a la gente, abusar de la gente? Él se enojó. Hay muchas veces que tenemos que enojarnos porque vemos una injusticia, pero el enojo de acá de nuestro Señor Jesucristo que Él se está refiriendo es el enojo que nosotros a veces tenemos simplemente porque hay rencor, porque tenemos rencor en nuestro corazón. Entonces Jesús le está claramente enseñándolo no solamente a los fariseos y a los escribas, pero a nosotros también, que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. O sea, para Dios es algo serio. Puede ser que tú tengas razón, puede ser, pero va a haber una investigación de Dios. Dios va a investigar tu corazón porque es algo serio para Dios. Y sin embargo nosotros vivimos en hogares en donde el enojo es parte de la vida diaria del creyente. ¿O estoy mintiendo? En el trabajo a veces los creyentes son los que más se enojan. Y somos los que supuestamente representamos a nuestro Señor Jesucristo y a Dios.
Y hay pleitos entre los hermanos en la iglesia. Y no nos damos cuenta que estamos bajo el juicio de un Dios que para Él el enojo es serio. Es serio. Para el creyente el enojo debe ser algo que, wow, me he llegado a enojar, tengo que tener mucho cuidado en cómo proceder, cómo actuar. ¿Okay? El Señor Jesucristo continúa humillando básicamente a los escribas y a los fariseos y a nosotros también, ¿verdad? Porque a veces nosotros creemos que estamos bien con Dios, pero mira lo que dice, es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. O sea, el delito es tan grande para Dios que es como si traicionaras a la patria, como si hubieses cometido algo terrible para Dios. Cualquiera que insulte a su hermano. ¿Cuántos de nosotros hemos insultado a nuestros hermanos? A veces como padres, a veces nos han insultado cuando éramos niños y nosotros hemos aprendido ese mal hábito y insultamos a nuestros hijos, a nuestras hijas. Qué torpe eres, qué tonta eres, qué esto, qué el otro. Hermanos, espero que el Señor realmente nos cambie, nos renueve la mente y comenzamos realmente a actuar de la manera que agrada al Señor, para la gloria del Señor. Gloria a Dios que tenemos a un Cristo que ha muerto por nuestro homicidio, porque eso es como homicidio para Dios. Gloria al Señor que el Señor ha muerto por mi insulto, por mi rencor, por mis enojos. Gloria al Señor que tengo mi Salvador. Espero que usted también tenga a su Salvador. Porque si no lo tiene, el juicio de Dios contra el enojo es alto, es grande. No es un juego. Y esto es lo que nos enseña el Señor Jesucristo. Él continúa diciendo, pero cualquiera que lo maldiga, cualquiera que maldiga, que desee el mal, quedará sujeto al juicio del infierno. ¿Okay? Yo he deseado mal, pero hay que arrepentirnos. Tengo mi Salvador y el Señor me ha renovado mi mente. Ya no tengo que desear el mal. Ya no. Ya soy nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Pero siguen las tentaciones a veces ahí. Sigue el enojo. Usted se va a enojar. De acá en un mes se va a enojar de algo. ¿Ok? Tenga cuidado con su enojo. Tenga mucho cuidado porque es algo serio para el Señor. A veces nosotros maldecimos inclusive a nuestros propios hijos. Ojalá que cuando tú crezcas, tus hijos te hagan lo mismo. ¿Por qué no bendecirlos mejor? Ojalá cuando tú crezcas, que tengas hijos obedientes. Que el Señor nos hable, nos transforme, mis hermanos, para la gloria de Él y para darle gloria con nuestras vidas. Amén. Por lo tanto, continúa el Señor Jesucristo enseñando esta enseñanza. Si estás presentando tu ofrenda en el altar, o sea, si tú quieres adorar a Dios y quieres reconciliarte con Dios, porque acuérdense que la ofrenda en el altar en ese tiempo no era una ofrenda monetaria, sino era que tú tenías que traer un corderito, un animalito inocente, presentarlo a los sacerdotes para que ese animalito derrame su sangre para cubrir tu pecado. O sea, tú eras culpable ante Dios por algún pecado y tú reconoces que eres pecador y tú vas y presentas tu ofrenda en el altar, ¿no? Y dices, Señor, perdóname, que este animalito cubra mi pecado. Gloria a Dios que ya no tenemos que hacer eso porque el Señor Jesucristo ya murió por nuestros pecados. Pero nosotros venimos para reconciliarnos con Dios cada domingo. Cuando nos reunimos, venimos a reconciliarnos con Dios, venimos a pedirle perdón. O en nuestros hogares,
clamamos la sangre de Cristo por los pecados que hemos cometido. Pero dice el Señor Jesucristo, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Qué sabiamente el Señor Jesucristo ahora comienza a cambiar el enfoque. Primero habló del enojo y ahora comienza a hablar que nosotros tenemos responsabilidad, no solamente de nuestro enojo, pero cuando alguien está enojado con nosotros. Si alguien está enojado conmigo y yo sé que alguien está enojado conmigo y yo me voy a adorar al Señor y allí me acuerdo que esa persona tiene algo conmigo, dice el Señor, deja tu ofrenda ahí, reconcíliate primero con tu hermano, con tu hermana, ten paz con los demás y luego ven a mí. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de reconciliación. ¿Cómo me voy a reconciliar con Dios que no veo si no estoy dispuesto a reconciliarme con mi hermano, mi hermana, el ser humano que yo veo? Es ilógico. El Señor no lo acepta. ¿Cuántas veces a veces venimos acá, adoramos al Señor, pero esa adoración no vale para Dios? Porque sabemos que alguien está enojado con nosotros. Tu cónyuge, tu hijo, tu hija, tu hermano, tu hermana. Anda primero, reconcíliate con esa persona y luego ven a adorar al Señor. Y tú dirás, pero eso no es mi problema, ellos tienen el problema. Pero no, Jesucristo claramente nos está enseñando que tú tienes que tomar la iniciativa y tú tienes que tomar la responsabilidad, aunque no sea tu culpa. O Cristo no murió por nuestros pecados. ¿Tuvo culpa el Señor Jesucristo? ¿Pecó el Señor Jesucristo? Entonces, ¿no puedes tú tomar la iniciativa? ¿No podemos tomar la iniciativa y reconciliarnos? En una carta a los Corintios, creo que es 1 Corintios 6, el apóstol Pablo les dice a los corintios, ¿no sería mejor que ustedes sufran sufran? Se estaban ellos peleando, llevándose a corte. Y el apóstol Pablo le dice, ¿no sería mejor que más bien sufrir el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? O sea, hermanos, nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz por nuestro pecado, para reconciliarnos con Dios. Si tú tienes que decir, perdóname, aunque no sea tu culpa, hazlo. Porque el Señor Jesucristo hizo eso para nosotros. ¿Somos seguidores de Cristo? ¿Somos imitadores de Cristo? Entonces, imitemos a Jesucristo. A veces yo tengo que decir mi culpa, aunque no es mi culpa, pero por la paz que sea mi culpa. Ok, yo tomo la responsabilidad. Yo voy a ser el que va a cambiar. Perdóname. Pero que haya reconciliación. Ahí sí puedo ir donde Dios y reconciliarme con Dios, porque me he reconciliado con mi hermano, mi hermana, especialmente un hermano o hermana en Cristo. ¿Me entienden, mis hermanos? ¿Entienden? El Señor Jesucristo continúa y dice, si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Hazlo mientras vayan de camino al juzgado, no sea que te entregue al juez y el juez al guardia y te echen en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Dios es un juez. Dios nos va a dar justicia. Tenemos nosotros, mis hermanos, que humillarnos ante Dios, reconciliarnos inmediatamente. Eso es el punto de Jesús. Reconcíliate inmediatamente. ¿Por qué? Porque el mañana no está prometido para ti. Dios puede demandar tu vida el día de hoy. ¿Y tú crees, hermanos, realmente? El Señor dijo, si nosotros no perdonamos a los que nos han ofendido, como Dios nos perdonó, ¿cómo Dios Padre nos va a perdonar a nosotros? No son mis palabras, son las palabras de Cristo. Ustedes la conocen bien, amén. Entonces hay que perdonar como Dios nos ha perdonado. ¿Cómo nos perdonó Dios? Él tomó la culpa.
Él tomó la responsabilidad. Él cargó con mi pecado, su pecado en la cruz. Hagamos lo mismo. Amén, mis hermanos. Amén. Este versículo me encanta porque nos enseña en Romanos 12, versículo 2, nos enseña cómo nos transforma Dios. ¿Cómo nos transforma Dios? Dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante ¿qué? La renovación de su mente. Eso es lo que usted quiere. Usted quiere que su mente sea renovada. O sea, yo pensaba de esta manera, pensaba de esta manera, y ahora el Señor a través de su palabra me ha cambiado la manera de pensar. Y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Una vez que uno lo pone en práctica, uno dice, esta es la voluntad de Dios. Esto es bueno, esto es agradable, esto es lo que Dios quiere. Entonces, mis hermanos, ya que sabemos la seriedad del enojo para Dios, lo serio que es, yo les quiero dar a ustedes 7 pasajes bíblicos, poderosos pasajes bíblicos, mis hermanos, que espero que renueve la mente de usted con respecto al enojo, que renueve la mente. Y pídale al Señor que cuando usted escuche esta palabra del Señor, estos 7 pasajes bíblicos, que el Señor renueve su mente, ¿okay? Para la gloria de Él. 7 poderosas escrituras que renovarán tu mente con respecto al enojo. Proverbios 29:11. Proverbios 29:11. Dice, el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla. ¿Qué nos enseña esto, mis hermanos? Que el enojo se puede dominar. El enojo se puede dominar. A veces yo he escuchado en el mundo, pues así soy yo y nadie me puede cambiar. Mi enojo me domina. Si tú eres hijo de Dios, hija de Dios, tú puedes recibir esa sabiduría para dominar el enojo. El necio da rienda suelta a su enojo, pero el sabio sabe dominarla. En el hebreo, este pasaje habla de que el sabio agarra su enojo y en silencio lo comienza a dominar. A veces cuando uno se enoja, uno tiene que aprender a retirarse y en oración, quizás en ayuno, yo no sé, pero a solas tú y Dios, dominar ese enojo. No necesitas tú reaccionar inmediatamente. Que el Señor renueve nuestras mentes para su gloria, mis hermanos. Segundo, Proverbios 12:16. Proverbios 12:16. Proverbios 12:16. Dice, el necio muestra enseguida su enojo, pero el prudente pasa por alto el insulto. El prudente pasa por alto el insulto. ¿Qué nos enseña esto? El mundo dice, si te insultan, insultan tú también. ¿No? No, hermano, si usted es hijo, hija de Dios, el necio muestra enseguida su enojo, pero el prudente pasa por alto el insulto. Usted no tiene que responder enojo con enojo, insulto con insulto. Usted, si es prudente, ¿por qué es prudencia? ¿Qué es prudencia? Ser cauteloso de lo que va a suceder, ¿verdad? Tener prudencia. Hay que ser cauteloso con el juicio de Dios, ¿okay? Con lo que puede suceder, porque acuérdense lo que Cristo dijo, cualquiera que se enoje con su hermano, ¿okay? Quedará bajo juicio. Cualquiera que insulte, quedará bajo juicio. Entonces el prudente pasa por alto el insulto. Que el Señor renueve nuestras mentes, mis hermanos. ¿Ven? Número 3, Proverbios 15. Proverbios 15. La respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. ¿Qué le enseña esto, mi hermano, mi hermana, a usted? ¿Qué le enseña? La respuesta amable calma el enojo,
pero la agresiva echa leña al fuego. ¿Qué le enseña el Señor con estas palabras? El contestar. Alguien viene airado, amargo contra ti, tú no tienes por qué contestarle de la misma manera. Sea amable, aunque no lo merezca. Sea amable. Sea amable. Porque una respuesta agresiva echa leña al fuego. Entonces hay que ser prudentes, ser sabios, ser amables con aquellos aunque no lo merezcan. Primera de Pedro 2:23. Primera de Pedro 2:23. Dice: cuando proferían insultos contra él, contra nuestro Señor Jesucristo, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. ¿Cómo le está renovando la mente el Señor con esto? Nos enseña que hay veces que tenemos que entregar ese enojo, esos amenazos, uno lo que está padeciendo en ese momento. ¿A quién? A Dios. A Dios. Usted no tiene que resolver ese problema usted mismo. Entrégueselo al Señor. Van a haber momentos que usted va a sentir injusticia como el Señor Jesucristo sintió. Que va a padecer porque alguien está haciendo algo o le ha dicho algo y no le parece a usted. Le está afectando mucho. Pero aprenda a imitar a Cristo, que cuando lo insultaban, Él no replicaba con insultos. Cuando padecía, Él no amenazaba, sino que entregaba a aquel que juzga con justicia. ¿Entregaba qué? Entregaba esa frustración, ese enojo, esa injusticia. Aprenda a hacer eso, mi hermano, mi hermana. Que el Señor nos renueve la mente este día. Amén. Número 5, Romanos 8:28. Romanos 8:28. Dice: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. ¿Qué nos enseña esto, mis hermanos? Muchas veces vamos a pasar, como ya les mencioné, por situaciones difíciles, donde vamos a sufrir, vamos a padecer, pero como dijo nuestra hermana, el Señor hace todo por algún propósito. Entonces uno tiene que tener esa fe que todo lo que Dios dispone es para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Si usted cree que Dios lo ha llamado a usted, y si usted ama a Dios, de Dios, aún las malas circunstancias de su vida van a ser para su bien. Van a ser para su bien y la gloria del Señor. Entonces tenga fe en eso. No se enoje, no se altere. Todo tiene un propósito y aún las malas circunstancias es para nuestro bien. Es difícil verlo en ese momento, difícil, pero uno no vive por lo que ve, uno vive por fe. Espero que usted viva por fe. Número 6, Mateo 5:43. Mateo 5:43. Ustedes han oído que se dijo: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, pero yo les digo: amen a sus enemigos y oren por quienes lo persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. ¿Qué nos enseña esto, mis hermanos? Hay que vencer el mal con el bien. Hay que bendecir. Hay que vencer el mal con el bien. ¿Okay? Hay que amar a nuestros enemigos. Y por último, mi hermano, mi hermana, quiero compartir con ustedes Efesios 4:26. Efesios 4:26, que dice: si se enojan, no pequen, no dejen que el sol se ponga estando aún enojados. ¿Qué nos enseña esto, mis hermanos? ¿Qué le enseña esto a usted? Reconciliarse rápido. ¿Qué más?
Amén. Y el hermano Robertito dice que sea pasajero el enojo. Gloria al Señor. Qué sabiduría de nuestro hermano. Que sea pasajero. Hermano, si te enojaste ayer, eso fue ayer. Hoy día ya no deberías estar enojado. Ya no. Eso fue ayer. ¿O no las misericordias de Dios se renuevan día a día? ¿Okay? Si te enojas, no pequen. Nuevamente, el enojo de por sí no es pecado. ¿Okay? Pero hay que tener mucho cuidado con el enojo. La mayoría de veces nosotros nos enojamos por motivos de nuestra carne, no por realmente estamos celosos de las cosas de Dios, ¿okay? Como Jesucristo. Pero si nos enojamos, no hay que pecar y que sea pasajero, como dijo nuestro hermano Robertito. Que sea pasajero, no dejen que el sol se ponga estando aún enojados. Si me enojé en la mañana, en la noche estoy bien. Estoy alabando al Señor y ya me reconcilié con esa persona, porque nosotros tenemos que tomar la iniciativa. Y usted dirá, y pastor, ¿y si no quiere reconciliarse la persona? Intenta, sigue intentando. O no, Jesucristo te sigue hasta que un día te entregaste a Cristo. ¿No te persiguió el Señor? A mí me persiguió por muchos años. Yo lo negaba hasta que lo acepté un día. Entonces, imita a Jesús. Hermanos, espero que esta enseñanza realmente le sirva a usted en su vida espiritual y lo ponga en práctica, especialmente con estos 7 pasajes bíblicos, que usted lo ponga en práctica y que el Señor nos renueve la mente.